que esperan colectivo para ir a sus trabajos, ir a sus lugares de estudio o volver a sus casas ya en este horario, por ejemplo, pero indirectamente también al resto de ciudadanos que se mueven en sus vehículos propios y que ve cada vez la aparición de más y más vehículos en las calles, en las rutas, porque pareciera ser la única alternativa ya cuando hablamos de un sistema de transporte público deficiente. Así que tema que tenemos que charlar hoy, hubo cambios en el Viceministerio del Transporte, la cuestión del subsidio que se le paga a las empresas realmente ha sido bastante polémico porque ya hemos tenido denuncias graves de corrupción en torno a esto. Y también hay que decir, a esto también le ha dado sentido de pertenencia a mucha ciudadanía al saber que de nuestros impuestos también se paga el servicio, aparte del pasaje que se paga. Así que es un tema que es interesante y que tiene varios puntos para abordar. Como ya escuchábamos, hay nuevo viceministro de Transporte y nos acompaña en esta tarde-noche. Le agradecemos muchísimo a Emiliano Fernández. Viceministro, ¿cómo le va? Bienvenido. Fernanda, Diego, felicidades por el Día Periodista. Nos trae usted a todos sus colegas y el equipo que trabaja en periodismo. Un saludo a la ciudadanía. Sin duda es un tema complejo. Un tema complejo no porque tiene un solo aspecto que está fallando a la gente, sino que tiene una falla sistémica. ¿Y qué, por ejemplo, viceministro? Cuando yo hablo de falla sistémica, y es importante abordar ese concepto, podemos agotarnos en hablar de un tema, pero si solucionamos un tema, no vamos a solucionar el sistema. Entonces, sí, quizás quiero expresar primero el contexto global de esto, ¿verdad? Para abordar quizás más específicamente. A veces es importante ver el bosque primero y después entrar un poquito a ver cada arbolito o cada animalito que está allí. Porque si perdemos ese punto de vista, a veces no sabemos a dónde apuntar y enfocar. Así que si me permiten, quería un poco expresarle el sentido de del trabajo que voy a llevar adelante, cuál va a ser la estrategia que voy a proponer y que de alguna manera ya estamos trabajando, ya comencé a trabajar en la estrategia, pero y dar esa intuición. Es importante un concepto, a veces lo perdemos del punto de vista, nos olvidamos, inclusive los funcionarios y colaboradores públicos, pero no hay que olvidarse de una cosa muy evidente, pero olvidada. Esto es una política pública. El transporte público no es un negocio privado. El transporte público es una política pública. ¿Qué es la política pública? Y la política pública es una responsabilidad del Estado. Es una obligación del Estado llevar adelante la política pública, es un derecho del ciudadano. ¿Y cuál es el objetivo de la política pública? El bienestar del ciudadano. Esta política pública, hablando muy rápido, está fallando hace mucho tiempo a la gente. Entonces, el concepto, y estos son los marcos conceptuales que van a empujar el trabajo que voy haciendo. Esta política pública está fallando, no genera bienestar en la gente, todo lo contrario, genera dolores en la ciudadanía. Por lo tanto, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener resultados distintos. Entonces, con esta premisa, este es el enfoque que voy a llevar adelante. Hay dos campos de trabajo que hay que hacer en forma simultánea. Uno quizás puede ser más visible, el otro invisible, pero extremadamente importante como los demás. Entonces, frente a este escenario, yo me siento en el Ministerio de Transporte, en el Viceministerio de Transporte, me siento ante una problemática compleja, voy a comentarle un poquito sobre eso y algunas medidas, y hay una realidad con unas reglas de juego que hoy existen. Cuando hablo de reglas de juego, hablo de hoy existe un itinerario, existe una tarifa, existe un subsidio, existe una manera de contratar, existe una flota, una cantidad, existe el estado de existe una norma, existe un sistema hoy con todas las características y todos los componentes del sistema están fallando. Todos. Podemos hacer un recorrido imaginario, si me permiten. Sí. Y en este recorrido imaginario voy a centrarme en el ciudadano, sujeto de la política pública. En cada uno de estos recorridos hay elementos que mejorar. Si en todo el recorrido hay elementos que mejorar, quiere decir que las cosas que están detrás, todas están fallando. Imagínense un ciudadano a las 5 de la mañana, yo me levanto a las 5:15, quizás se levanta más temprano. A las 5 de la mañana se levanta y tiene que ir a tomar un transporte público. El primer dolor que tiene el ciudadano, tiene que caminar 10 cuadras. Es oscuro, está solitario, imagínense una mujer caminando a esa hora, o un estudiante. Entonces el primer dolor que tiene el ciudadano es caminar hasta donde están hasta la parada. Primer dolor. No llegamos allí. Hay que llegar un poquito más cerca. Primer dolor es la parada. Segundo dolor, al llegar a la parada se encuentra con una parada en muy mal estado. En teoría son refugios también las paradas. No hay asiento,
está sucio, está roto. Si es que a veces, parada, además. si hay que, bueno, hay que decir eso, ¿verdad? Si bien es cierto, hay vandalismo también, pero eso está mal. Hay que trabajar en eso. Sí. Segundo dolor ciudadano es la parada. Tercer dolor, quizás el más fuerte y el que más se visualiza con fuerza, tiene que esperar su bus. ¿Cuánto tiempo espera el bus? Y bueno, ahora que esperan 15 minutos, pero la mayoría espera 40 minutos. Una espera muy larga, en inclemencia del tiempo en una parada que está mal. Segundo dolor, la espera. La espera tiene un correlato hacia atrás que significa la frecuencia, los buses que nos vienen, y eso tiene una política detrás de poner buses, de itinerario, de inversión, de un montón de cosas. Logra tomar el bus, ya está doliendo todo el proceso y él tiene que ir tranquilo porque tiene que trabajar, tiene que estudiar o por qué no, tiene que hacer sus actividades cualesquiera. Pero tiene que viajar tranquilo, tenemos que tratarle bien al ciudadano. Sube el bus y tiene un bus abarrotado. Sí, es que sube a la Bueno, primera. si es que sube a la primera, muy bien, si es que sube a la primera. Si no sube a la primera, estamos en la espera de vuelta. Sube un bus abarrotado, bueno, a veces, me va a decir, pero a veces los buses están abarrotados, Miriam, eso sucede en el mundo. Claro. Pero el bus se sube, el asiento está mal, el aire acondicionado no funciona. Gotea. Y podemos enumerar, el siguiente dolor ciudadano es la calidad de la unidad. ¿Por qué? Porque está vieja. La flota tiene más de 11 años en promedio, toda la flota de Paraguay. Y llegamos a empresas que tienen totalmente la flota 15, 20. Imagínate. Tiene una escalera todavía los ómnibus. Bueno, entonces, estoy haciendo el recorrido nomás. Cada recorrido es un acto y ese acto tiene detrás toda una política, una gestión que hay que hacer en ese punto en particular. Sí. Y hace el recorrido. En el recorrido, muy bien lo dijiste, el recorrido es otro martirio. El tiempo que se llega. La velocidad promedio de los buses. Bajísima la velocidad. Los carriles únicos ¿Cuánto es pueden la ayudar. velocidad promedio? Creo que está en 9 kilómetros, ¿verdad? Tengo que, por hora tengo que trabajar eso. En países como Uruguay entiendo que están a 20 kilómetros por ¿Cuál es hora, el ideal, 19. Más o menos esa es la velocidad. Hay que acelerar. Viceministro, y perdón, con eso Sí. es muy interesante el mapa que hiciste. Sí, todo eso es política pública Sí, detrás. Excelente. Ahora, en ese panorama, en ese escenario, Sí. vos tenés que incorporar cosas nuevas o podés reorganizar lo que ya tenés nomás luego. No, mira, me gusta muchísimo la pregunta porque es la pregunta más inteligente que desde el punto de vista de lo que ¿qué tiene que hacer un viceministro? Puedo ser yo, puede ser cualquiera. Frente a esta problemática me siento frustración acumulada. No hay más paciencia y no hay más paciencia. Nadie va a tener paciencia conmigo. Entonces, ¿qué tiene que hacer cualquier gestor de política pública o gestor de un problema enfrente y trabajar en dos ámbitos bien definidos, pero al mismo tiempo? Y ambos son extremadamente importantes. El primer ámbito es, hoy existen dolores, pero existe una regla de juego. Buscar todos los espacios, todas las oportunidades de mejora con la regla de juego. No hay sector privado público donde no se pueda hacer una mejora. Por lo tanto, sí hay problemas hoy, pero hay muchos espacios de mejora y podemos buscar espacios de mejora. El Y primero, podemos ¿cuál ser más. sería? La frecuencia nocturna. Vamos a trabajar para mejorar la frecuencia nocturna. No voy a cambiar el itinerario, porque eso ya es más estructural. Claro. Pero puedo exigir con más fuerza el cumplimiento de frecuencia. Tengo que irme a ver, empujar frecuencia Es un compromiso nocturna. firmado, de hecho, ¿verdad? ¿Cómo? Es un compromiso firmado, de hecho, por las empresas. Exactamente, entonces hay muchas cosas de exigencia de la ley, no se negocia, hay un montón de... Tampoco me decía un colega de ustedes, ¿verdad? En forma cojosa y en forma verdadera, ¿y por qué no cortás las cabezas? Me dice. Y yo digo que cortando todas las cabezas no vamos a tener ningún bus allí, porque las cabezas son de los dueños. Entonces hay que trabajar un montón de cosas, hay que exigir, la ley no se negocia, tratar de llevar más flota, hay que empujar para que eso suceda. Podemos llevar muchísimas más para que la gente esté bien y yo estoy convencido de que no todavía. Y en el itinerario nocturno, ¿cuál es el ajuste que hay que hacer? ¿Cuántos buses tienen que salir? ¿Ese es el cálculo que ya se hizo, viceministro? Sí, hay cálculos que se están ajustando. Lo que queremos también hacer, estamos trabajando, esos son las optimizaciones y esto es Las importante. primeras. Las optimizaciones que se puedan hacer con las reglas de juego que están mal van a ser alivios. No van a ser soluciones ni totales ni completas. No esperemos que esa solución sea la solución total porque eso no va a pasar. ¿Pero qué quieren hacer con el horario nocturno, por ejemplo, hay una franja donde no hay en absoluto. Yo sé que hay franjas donde tienen que estar hasta las 11, ahí podemos empujar de vuelta la frecuencia, pero hay una franja que, si más no recuerdo, de la madrugada hasta las 4, desde las 12 de la madrugada, donde no hay luego exigencia. Es una franja... ¿Cuál es esa franja? Sí, hasta las 4 de la mañana, desde las 12 de la noche. Okay. Más o menos. Y esa franja no hay exigencia, no hay
No hay documentos para hacer. Claro. Entonces, pero en esa franja, esto quizás se hizo hace mucho tiempo. En esa franja hoy la vida existe. Y puede existir más si sabemos que hay un ómnibus que no va a llegar a destino. Entonces, trabajar estos espacios de optimización, estoy dando dos ejemplos y habrá más que vamos a construir. Voy a hacer toda la fuerza para encontrar todo este espacio con las reglas de juego hoy existentes. Pero si me quedo allí, y me puedo quedar allí, no habré hecho nada. Aún, inclusive. ¿Por qué? Porque eso es apagar incendios. No podemos apagar incendios per secula seculorum. Y me voy a quemar con el incendio también. Tengo que hacer eso. Indefectiblemente la gente, oye, tiene frustración hoy. Tengo que gestionar la realidad con las reglas del juego y buscar todos los espacios donde pueda generar más alivio al ciudadano. Pero al mismo tiempo tengo que diseñar un cambio total del sistema. Esa es la segunda. Y eso no es que voy a hacer dentro de unos años. Ya lo tengo que estar haciendo. Una revolución. Entonces, el cambio, ¿por qué el cambio total del sistema es importante? Porque el sistema totalmente falla. Entonces va a estar bajo escrutinio los itinerarios, van a estar bajo escrutinio el subsidio, va a estar bajo escrutinio la manera en que contratamos, va a estar bajo escrutinio el número de flota, los años de vejez, todo tiene que estar bajo escrutinio. Y hay que hacer eso, dibujar, llevar a la mesa, trabajar con todo, trabajar con los transportistas. Si bien es cierto, esta es una política pública, responsabilidad del Estado, se implementa con el sector privado. Pero el sector privado tiene que saber que las reglas de juego las pone el Estado. Y en el caso del subsidio, ¿cuál es el planteamiento? ¿Cuál es el ajuste que el subsidio quizás es lo más visible de la problemática. Sí. Es el tiempo que uno espera el bus y el subsidio son los temas, no sé cómo decirle, pero que más se hablan. Claro. Pero quiero darte un ejemplo. Y el subsidio es un problema y es Satanás y un montón de cosas el subsidio. Llevamos a un ámbito de concepto distinto. El subsidio tiene que ver con una estrategia financiera. El pasaje, el subsidio forma parte de la estrategia financiera, de los ingresos de las empresas, pero tiene que poner los buses buenos, la alcanza. Hay toda una estrategia de finanzas. Cuando hablamos de subsidio hablamos de finanzas. Pero quiero hacerte pensar en otra parte también, porque a veces nos quedamos allí, pero hay mucho espacio de trabajo para las finanzas, no solamente el subsidio y el pasaje. Te voy a decir, el itinerario es quizás más importante que el subsidio y el pasaje. Y déjame expresarte de esta manera, no significa que lo otro no es importante. Sí, y tiene la polémica. Un itinerario, la ruta donde van los buses. Ese es el lugar donde se produce el ingreso para la empresa. El bus va de A a B en una ruta, suben los pasajeros generan ingreso para la empresa. Los pasajeros son los clientes para la empresa. Es el lugar donde se produce la demanda del servicio público, ¿verdad? La oferta son los buses. Si en esta ruta hay una sola empresa, todos los clientes de la ruta son para esta empresa y genera un volumen financiero importante para esa empresa. Por lo tanto, puede generar dinero para generar inversiones. Ahora, en esta misma ruta ponemos otra empresa, ponemos 5 empresas. Y las 5 nos peleamos por los 100 clientes. Cada uno llevamos 10, 20 clientes. Y 20 clientes no es suficiente para un proceso de inversión, de renovación, lo que sea. Por lo tanto, el pasaje es una estrategia financiera, el subsidio es una estrategia, pero también el diseño del itinerario, la manera que licitamos. Entonces son una combinación de cosas que hay que, todo tenemos que cambiar. Para darte un ejemplo nada más. Sí, con ejemplo, justamente te iba a preguntar. Lo del itinerario es así. Hoy sucede eso. Claro. Y yo estuve adentrándome un poco. Hay itinerarios que tienen más de 60 años, del año de 1960. Yo nací en el 70, tengo 52. El itinerario fue diseñado hace más de 30, 40 años, donde el flujo de la vía cambió. El flujo del desplazamiento, los centros, hay centros nuevos. Entonces, hay una falla en el itinerario, hay una falla en el subsidio, hay una falla en un montón de cosas. Hay que tratar esto en forma sistémica. Si nos agotamos en un tema y nos olvidamos del otro y por la presión solamente nos enfocamos ahí, vamos a cometer el mismo error. ¿Usted cree, viceministro, que hay que hacer que menos empresas estén en ciertos itinerarios y que, ponerle, de 5 empresas que hoy hacen un solo itinerario, todas ellas el mismo itinerario, partir y decir, bueno, este itinerario va a ser para 2 empresas y las 3 que sobran, vamos a armar un nuevo itinerario, otro completamente nuevo? Sin duda los itinerarios, cuando más atomizados son, generan menos alternativa de flujo de ingresos para inversión para la empresa. Eso es una regla. Primero que nada hay que diseñar itinerarios. ¿Cuáles son los itinerarios? ¿Cuáles son los lugares? Y a partir de ello ver la cantidad de buses y determinar las flotas que pueden estar y las empresas. Esa es una estrategia de optimización matemática que estamos trabajando. Eso es algo que usted quiere implementar. Hay que hacer. En Uruguay creo que hay
en Santiago de Chile hay 8.000 buses, son creo que 12 empresas que tienen un poquito más de línea. Nosotros tenemos 36 empresas y tenemos 1.500 la flota. O sea, en Uruguay pasa algo similar, en Colombia algo similar, otros países tienen más también, no es una regla general. Claro. Pero sin duda es una estrategia también financiera que al final del día nos ayuda a todos. Viceministro, hablaste de algo que puede ser muy efectista, se dice, ¿verdad? Sí. Que sería el encontrar ómnibus de noche. Pero tenemos que hablar del tema, nosotros le decimos regulado, está usando otro término, pero está bien. No, Pero por claro, favor. así le decimos ahora porque le atribuimos a los empresarios, pero no sé si es 100% correcto. Pero son, digamos, puntos que si se logran mejorar de entrada, por más que lo estructural, lo más profundo, lo anterior no se pueda, va a haber otro ánimo con respecto a este tema. Por eso que es importantísimo que se arranque con temas así, para que el ciudadano cambie un poco la mirada, porque hoy la mirada que hay con respecto al transporte público es demasiado negativa en general. Sí. ¿Cómo abordamos ese tema? Me está preguntando. Claro. El tema de la regulada es el número uno. Reducir la espera. Es lo que la gente dice. ¿Cómo puedo abordar ese tema hoy? Los transportistas dicen que no hay regulada. Eso está en la prensa, no lo estoy inventando yo. La gente dice que hay regulada. En el sector público vemos que la gente espera mucho. Quizás... Y la solución de una regulada es aumentar la frecuencia. Aumentar la frecuencia significa poner más buses en la calle. Esa es la ecuación. ¿Cómo ponemos más buses en la calle? Y bueno, una forma de poner más buses, compremos más buses y pongamos en la calle. Una gran inversión. 300 buses, 100 millones de dólares, compramos, ponemos más buses, quizás vamos a estar todos más felices o vamos a estar más trancados en el tráfico. Claro. Hay que hacer la ecuación muy bien y muy pensadamente. El tráfico también es un factor. Pero también, claro, lo que vos decías al inicio de la intervención, pero también podemos decir de que, bueno, si vos empresa te comprometiste a 40 y estás poniendo 10, pone quizás ahora 30. Porque quizás no puedes hacer la inversión o no puedes levantar porque vos estás diciendo que te falta dinero, pero poneme 10 más. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Voy a hacer ahora, ya le comenté eso y esa es la estrategia. Voy a irme a cada una de las empresas de los transportistas, voy a subirme a los buses con los dueños, voy a ver realmente cuál es el estatus, qué está pasando, por qué su flota no está saliendo. Porque a veces dicen, no va a ser regulada porque quien esté todo abarrotado, un ómnibus lleva 100 personas. Claro, hay un montón de cosas. Voy a irme a ver la realidad. Tengo que conocer el terreno con mucha fuerza para empujar las exigencias legales que se firmaron y para ver realmente si eso es así y empujar. Es gestión también esto, no solamente finanzas. ¿Las empresas? También, por eso decía, vamos a ver las normas, vamos a ver qué se firmó, vamos a empujar y si hay que sancionar, hay que sancionar. Es fuerte el trabajo, pero hay que hacerlo. Hay buenos técnicos, te encontraste con buen personal, ministro. Hay un equipo que comenzó con este gobierno, con el cual yo me encontré un equipo de técnicos de primer nivel. De hecho, hay gente que estudió en el MIT, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Lo tenemos ahí en el equipo, coordinando la parte técnica, diseñando todo esto. Y hay un equipo fantástico. Hay que reforzar el equipo, hay que reforzar. Y hay que reforzar por una cuestión sencilla. Tengo un equipo... Ahí se formó un equipo muy potente, no hay muchos expertos en esto también en el país, pero si quiero gestionar la realidad con estos procesos de optimización y gestionar lo que es el problema, pero al mismo tiempo quiero trabajar la reforma, tengo que aumentar el equipo de la institución. Tengo que tener un equipo que se dedica a la gestión del cambio y del proceso nuevo y otro que... apague los incendios. Si uno hace lo mismo, va a ser más lento y va a ser más difícil. Entonces, porque estamos hablando de un sistema nomás todavía. Solamente colectivo estamos hablando. Hoy en el Paraguay todavía el transporte público se basa en una flota en el material rodante llamado bus. Todavía no hablamos de otras modalidades de transporte. Al final del día tiene que ser una integración. Claro. Así que, pero eso también está en la mesa, pero resolvamos lo básico. Lo urgente. Lo primero. Lo primero. Entonces la estrategia es... Primero que nada, señores, política pública la vamos a diseñar nosotros, participen, pero estas son las reglas. Segundo, vamos a gestionar espacios de optimización en donde se pueda, porque las reglas a veces son obsoletas y no nos permiten. En donde se pueda para aliviar por lo menos el dolor de la gente hoy día. Y en el mismo auto vamos a trabajar en la reforma total. ¿Qué ya estuve haciendo? Yo ya me reuní con todos los gremios de transportistas. Vinieron a la oficina, me fui a su asamblea, con todos los gremios, con los 36 empresarios ya me reuní,
me reuní con OPAMA y los colectivos se llama otra organización de la sociedad civil. Me reuní con las empresas de billetaje, las dos empresas que están hoy trabajando. Me estoy reuniendo con todos. ¿Para qué me reúno con todos? Para iniciar el proceso de diálogo y decirle personalmente a cada uno, señores, esto empezó. Esta reforma está en marcha, vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar entre todos los sectores, porque todos tienen que participar. Pero la reforma comenzó y vamos a cambiar las cosas. Esto ya no funciona en estos términos. Hablo con los empresarios, en estos términos también le dije a los ciudadanos y a todos. Esto hay que cambiarlo, si no, no podemos vivir toda la vida de esta manera. No tiene sentido lo que estamos ¿De escuchar a los ciudadanos? Sí, realmente, digamos. Sí, ¿cómo no? Y quiero decirte esto personalmente. Yo estaba trabajando en la Agencia Financiera de Desarrollo, una institución muy potente para generar empleo, para generar inversiones, para generar vivienda. Pero es un ambiente más tranquilo desde el punto de vista de la exposición y la conflictividad. Sí. Yo me salgo de ahí para venir al Ministerio de Transporte, al Viceministerio de Transporte. Sin duda me dicen a veces felicidades y a veces mis pésames. Así que, pero ¿por qué? Estaba pensando en eso. Estaba pensando en eso, sí. Pero ¿por qué ¿por qué me voy aquí? Porque yo, cada palabra que te digo, cada palabra en la que creo firmemente. ¿Por qué estoy aquí? Yo viví en Uruguay, conozco muy bien Santiago de Chile, conozco Colombia. Aquí nomás están. Y toditos allí tienen dos ojos como nosotros, una nariz, una boca, caminan igualito. Hay corrupción, hay problemas. Pero ellos tienen un sistema de transporte público que está funcionando. Ellos ya se están debatiendo por otras cosas. Nosotros todavía por lo más básico de lo que tienen que tener. Por lo tanto, es posible. Yo no estoy imaginando lo que estoy diciendo. Hay lecciones aprendidas de lo que pasó allá, de lo que no hay que hacer, de lo que hay que hacer. Vamos a traer esas lecciones aprendidas y es posible hacerlo. Hay un apoyo que el presidente mismo me dijo: Emiliano, quiero transformar positivamente, palabras más, palabras menos, la vida de miles de paraguayos. Y todos los días, Emiliano, y ese es el sistema de transporte público. Ayúdame a trabajar en eso. Tenemos que hablar, obviamente, en otra charla, ya con más tiempo seguramente. Pero antes, ¿Metrobús es una palabra muerta o prohibida o no? El Metrobús es un concepto que tiene, que todos lo conocemos, que está en juicio y está avanzando eso. No, pero otro proyecto. No, yo lo que quiero decirte es que el Metrobús tiene elementos. Uno de los elementos del Metrobús es el carril exclusivo. Ahora, también tiene el bus articulado y tiene el diseño y todo lo demás, pero también conceptualmente uno de los elementos del Metrobús, esto viene de Curitiba, todos los países tienen carriles exclusivos, pero dentro del concepto Metrobús está el carril exclusivo. Hoy estamos con el carril exclusivo de buses en Traschaco, hay que trabajar, empujar, pero también es una cosa que funciona. El carril exclusivo es una cosa que voy a tratar de implementar allí donde se pueda, pero con un estudio bien detallado, pero no tampoco un estudio de toda la vida, sino un estudio preciso, claro, para ver dónde más podemos implementar. Eso ayuda. Yo soy usuario, no soy usuario todos los días, pero suelo tomar, yo vivo en la frontera entre Mariano, Roca Alonso y Limpio. Tomaba el bus para irme al trabajo a la AFD, hay uno que me lleva directo, a veces tomaba mal y me pasaba de largo, pero sucede. Y antes del carril exclusivo y con el carril exclusivo, la diferencia en el tiempo en el carril fue de 15 minutos de aceleración. Es decir, vos como hay soluciones, no son totales, pero son cosas que pueden ayudar. Más falta hacer la gran infraestructura, digamos. Claro, pero como usuario, viceministro, vos viste ese cambio. No, yo volviste a tomar después. Sí, con el carril. Tengo que ser franco, no es que todos los días tomo, claro, no sé, pero sí tomo con frecuencia. De hecho, yo le llamo así una estrategia de movilidad familiar. Mi señora le lleva a mi hija, me deja bien el trabajo. Y a veces nos coordinamos y tengo que esperarle a mi señora. Si no le quiero esperar, tomo el Uber. O si me tomo el bus y me bajo, tengo una especie de intermodalidad de todos los días. Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Sistema integrado de transporte. El sistema integrado de transporte familiar lo tengo, pero sí conozco, y así ocasionalmente. Pero lo que hoy yo digo es, si vos sos ingeniero, te vas a ir a tu obra. Si vos tenés estancia, te vas a ir a tu estancia a ver cómo está tu ganado. Hoy ya voy a tomarlo yo no como algo ocasional. Tengo que subirme a todas las líneas, en todos los itinerarios y todos los recorridos como trabajo también. Y eso lo voy a hacer, porque es importante también tener esa visión allí mismo de la gente. Y por eso voy a irme con todas las empresas. Tengo que estar en todos los aspectos de lo que es el sistema de transporte público, para también entender con más fuerza un montón de cosas. Viceministro, tenemos que hacer una breve pausa. A la vuelta queremos hacerle unas últimas consultas para... No es calidad de vida, no, todos los días de tu vida. Así es, señor. Bueno, y ya escuchábamos, hay muchísimo que ir gerenciando, que ir cambiando de a poquito, algunas soluciones que podríamos ver a corto plazo, otras que seguramente van a demorar un poco más. Viceministro, mucha gente se pregunta,
Tema tren de cercanías. Es algo también que involucra al Viceministerio de Transporte. En otros países tenemos el subte, tenemos tren de cercanía, tenemos los ferries que andan por allí. O sea, el sistema de transporte público para movilizar pasajeros tiene varias modalidades. Sí. Todavía en Paraguay estamos en la flota de buses para movilizar a la gente. El tren de cercanía es un sistema de transporte también rápido y de volumen. ¿Se va a implementar? Yo, frente al tren de cercanía, eso está a cargo de FEPASA, como sabrán. Frente al tren de cercanía está un amigo mío, funcionario público también por elección, Facundo Salinas, el presidente, creo que se dice, de FEPASA, y él está empujando esto. Yo creo que el tren de cercanía ya está cercano. No es el tren de cercanía que está muy lejos todavía. Pero trabajan con ustedes, hay comunicación. Sí, sin duda, ¿verdad? De hecho, vamos a empezar a reunirnos de vuelta con más frecuencia porque trabajamos juntos en proyectos. Él trabaja en proyectos y yo trabajé en proyectos. Yo creo que esa también va a ser un alivio que se va a ir a largo plazo. Y el tema, porque ese es un problema grave también, que a veces incide directamente, que es el tema del tránsito, ¿verdad? Hoy por hoy, cierto, la principal responsabilidad la ponemos siempre en los empresarios. Sí. Pero hay una realidad hoy. Todos tardamos más en nuestros trayectos por un montón de problemas. Problemas estructurales de asunción y central que hay que solucionar. Hay esa charla, hay esa posibilidad de hablar con los municipios. Incluso hay una intentona desde la gobernación de Central. ¿Se acercaron ya hoy, viceministro? No, yo todavía no tuve contacto con ellos, sé la noticia, ¿verdad? Toda propuesta que venga va a ser valorada. Yo creo que todos son insumos para lo que queremos hacer. ¿Estás abierto a escuchar lo que te digan? Sí, sin duda, ¿verdad? Por eso decía, me reúno con todos los ciudadanos, a veces con más conflictividad que otras, pero todas las propuestas que están, vamos a leerlas, vamos a valorarlas, serán insumos. Pero sí yo quiero ser claro, y quizás esto es importante, hay que ser ordenado en las instituciones públicas. Desde el punto de vista, el que tiene el mandato legal, institucional, para encauzar todo, está en las leyes. Entonces tenemos que encauzar también, no podemos trabajar propuestas desordenadas por todos lados. Y yo quizás valoraría que todas las propuestas se acerquen, todas las ideas vengan al viceministerio y trabajemos en forma ordenada, una transformación también ordenada. Claro. Pero sin duda vamos a ver y vamos a valorar eso. Ok, tema de billetaje electrónico, brevemente, ¿se va a seguir el tema de las denuncias que tanto se hablaban en el periodo anterior de validaciones fantasmas, de pasajeros fantasmas? O todos los procesos judiciales que están en torno a eso, eso están siguiendo. O sea, eso está en marcha, no tengo el punto exacto donde están ellos, pero eso está en marcha. Eso ya salió del ámbito y bueno, que vaya vamos a darle seguimiento con nuestra asesoría jurídica, pero esas cosas están en marcha. Se nos acabó nomás el tiempo, pero una cosita más con respecto a ese punto. Habían prometido máquinas para que la gente pueda cargar sus tarjetas y en muchos lugares la gente no tiene dónde cargar a la madrugada, por ejemplo. Porque hay supermercados, despensas que no quieren cargar, hay gente que no usa las aplicaciones disponibles y esa también era una promesa que en su momento se hizo, que uno pueda cargar una máquina tranquilamente la tarjeta. Bueno, ahí podemos trabajar también en el propio teléfono, en la conexión con nuestras cuentas y sin duda hay que trabajar eso. Yo te voy a contar mi diferencia, se me perdió la tarjeta, mi tarjeta no estaba vinculada y me fui a un BI, no, señor, no hay la tarjeta. Me fui al Pharmacenter, perdón por decir un nombre así, no hay la tarjeta. Me fui a la estación de servicio, no hay la tarjeta. Allá al BI, ya, acá. ¿sabe qué? Uber, tuve que pagar, tengo dinero en el bolsillo por suerte. Tengo mi tarjeta de crédito, pero la gente no tiene. No, claro. Esa es otra dolencia. Optimizar la... Por eso se puede, son cosas que pueden... El sentido, el tráfico, los giros a la izquierda también, todo eso detiene el tránsito. Y detiene al bus. Así que hay mucho que trabajar, vamos a trabajar en eso. Gracias por venir, viceministro. Muy interesante la charla, lo que estuviste diciendo y te vamos a seguir para ver un poco la gestión y por supuesto preguntarte de... A medida que esto avanza tengo que contarle novedades y casos exitosos, pero también le voy a contar mis frustraciones. Dale, perfecto. 90 días decía usted yo me pongo un límite para algunas medidas que ya puedan trabajar, ¿verdad? 90, lo mínimo. Uno no tiene que decir esta fecha porque genera expectativa y no llego y pido prórroga, pero dije el 90, pero voy a trabajar para que las cosas sucedan con mucha rapidez. En realidad son 89 nomás, pero... Lo dijo ayer, son 89. Bueno, gracias, viceministro. No, por favor, ustedes ponen que sea con éxito realmente, porque si al funcionario, al viceministro de Transporte le va bien, es porque a la ciudadanía también progresivamente le puede ir yendo bien en materia de transporte. Pausa. Sí, ya venimos.